Bueno, continuando con el estudio del libro Perturbaciones Espirituales, ya vamos en el capítulo 14, que habla acerca de las providencias salvadoras. Para ubicarnos en el tema, la semana pasada nos hablaron acerca de las actividades necesarias. Esta lección terminó con mucha alegría para los asistentes y inicia este capítulo diciéndonos que es importante en nuestra lucha diaria, una vez que recibimos toda esta carga de energías saludables y de buenas orientaciones, tenerlas, conservarlas en nuestra mente, en nuestro corazón, a través de esos objetivos superiores. ¿Por qué? Porque si nosotros conservamos esas energías, evitamos que entren pensamientos negativos, pensamientos perturbadores. Nosotros nos mantenemos armonizados y así evitamos caer nuevamente en esos pensamientos negativos que nos van a atraer, por lo tanto, entidades que se van a afinizar con esos pensamientos negativos, con esas que son quizás nuestros enemigos del ayer, y entonces nos van a perturbar. Entonces, de allí la importancia de que cuando nosotros asistimos a estas reuniones, tratar de mantener este ambiente agradable en nuestro corazón y en nuestra mente, para no atraer esas entidades perturbadoras. Resulta que los compañeros de ese centro espírita, había uno de ellos que dio cabida a estos pensamientos y por lo tanto afinizó con un enemigo del ayer, con un espíritu, una entidad perturbadora, y lo llevó a tomar actitudes en las cuales él siguió afinizando con esa necesidad de que había en el centro espírita de cambiar el consejo administrativo, de que el director no servía, de que los miembros del consejo no servían, que había que tomar una actitud radical para destituir a estas personas y que él sería la persona indicada para dirigir esta casa. Como este hermano estaba así perturbado, en realidad la verdad era que sí habían problemas dentro del consejo directivo de la casa, pero él también formaba parte de ese consejo directivo, y al formar parte también había aceptado, también había tenido consentimiento en todas las decisiones que ellos habían tomado, y por lo tanto era igualmente responsable que los demás miembros del consejo. Pero entonces, como él se mantenía en ese estado, en esos pensamientos perturbadores, captó esa entidad desencarnada que tenía la finalidad de perturbarlo. Y es cuando él toma una actitud de maledicencia, comienza a hablar mal de los demás miembros del consejo, a las demás personas que asistían al centro espírita. Empezaba a difundir rumores ofensivos, insinuaciones perniciosas sobre unos y otros del consejo, y decía que ellos no eran compatibles con los ideales de la doctrina espírita ni con los estatutos de esa casa espírita. Además, ese día, al regresar a su hogar, entonces comenzó a escribir mensajes a los amigos que compartían con él estas ideas, como para seguir difamando a los demás miembros del consejo. Pero lo bueno es que nunca estamos solos, siempre estamos apoyados, asistidos, protegidos.
esta institución fue protegida y Dios se lo permitió. En este momento es el doctor Becerra de Meneses, que convocó entonces a una labor para restablecer el orden de esta casa espírita y organizó una reunión mediúnica. Para ello, entonces convocó a este paciente, o sea, al miembro del consejo, y además se iba a realizar en la misma casa espírita, en el salón donde se realizan los tratamientos de mediunidad, y allí convocó para la madrugada del día siguiente para que se realizara un intercambio mediúnico. Llamaron para esto a una medium, la señora Margot, que era una viuda muy colaboradora y era un buen medium. Esta señora asistió, y igualmente llevaron a algunos miembros del consejo del consejo directivo, al presidente de la sociedad y a otros miembros del consejo en el desdoblamiento del sueño. Eso es lo importante. Estos que están encarnados llegaron en el desdoblamiento del sueño. Con los del consejo, que son, digamos, la junta directiva física, estamos encarnados. Exacto. ¿Cómo podemos venir en la madrugada a una convocatoria con el equipo espiritual para un tratamiento específico por el desdoblamiento del sueño? Por eso tenemos la obligación moral de estar preparados para el sueño, para el desdoblamiento. Porque así como podemos venir a una tarea o hacer un trabajo, también podemos ser convocados a razones, a orgías, claro. situaciones. Y de ahí la protección cuando vamos a dormir, orar el evangelio para protegernos, para que seamos convocados a reuniones edificantes. Claro, pero fíjense, como a mí me tocó el capítulo anterior, y la manera de arreglarla, hubo el consejo, la reunión del consejo administrativo, y no se pusieron de acuerdo al final, porque el doctor Becerra hizo un esfuerzo extraordinario y cogió y envolvió al presidente, en este caso usted, y es inspirado, y él como calma, y las aguas llegan hasta cierto punto, se vuelven mansas porque él lo calma, porque la madre dice, oye, el problema viene desde hace rato, porque como el centro creció tanto, era un centro inmenso, se manejaban buenos recursos, ahí estaba la ciudad. Entonces, pero pequeños también eso viene, los pequeños también hay en la parte administrativa, pero allá más, es más grande el problema. Claro. Entonces, hay más grande la misión y el orgullo que hay por mandar y por querer. Entonces, fíjese que como físicamente, o sea, no pudieron llegar a un acuerdo definitivo para llevar al plano espiritual, para tratar de limar las perezas que le pongan de acuerdo y realmente para buscarlo directamente el propio. Exacto. Y una pregunta al auditorio. ¿Quieren conocer la biografía del doctor Becerra de Meneses? Sí. Me gusta, don Pedro, su energía, su decisión. Dejó callado a todo el mundo, pero así es. Entonces, no, así estuvo bien. Me gustó su efusividad y su deseo. Entonces vamos a hacer esa programarlo. Bueno. Entonces es el doctor Becerra de Meneses, que es llamado el médico de los pobres, quien va a dirigir esta reunión mediúnica. Primero inicia la reunión por medio de una oración, exhortando al Maestro Jesús para que asistiera a esa reunión y suplicándole bendiciones para que fuera todo benéfico para la casa espírita. Acto seguido, entonces trajeron el paciente, o sea, a nuestro hermano encarnado, el miembro del consejo. Pero desdoblado. Desdoblado en el sueño, exacto. Estaba desdoblado. Bueno, de ese hermano encarnado, les apartaron la entidad perturbadora, el obsesor.
y lo condujeron hacia el campo mediúnico de la señora de Doña Margot. Doña Margot, recuerdan que es la medium, y entonces podemos decir que lo incorporó la medium. De inmediato, entonces, el rostro de la medium se transfiguró, tomó la forma de una máscara de odio, la voz se tornó estertórea y comenzó a imprecar con una ira al comunicarse, porque decía que lo habían tomado por sorpresa, que no le habían pues tenido en cuenta su consentimiento para asistir a la reunión. Y después de pronunciar unas palabras vulgares, el obsesor hacia el benefactor lo desafió al doctor Becerra de Meneses y dijo estas palabras: ustedes, los discípulos del Cordero, son paradojales, predican la compasión y la ternura, la conmiseración y la caridad, y sin embargo proceden de una manera ilícita y violenta. ¿Cómo se atreven a envolverme en sus lazos vibratorios sin mi anuencia? Entonces estaba molesto porque no le habían tomado su consentimiento. Nos dice, ¿desean repetir las hazañas de las hogueras de la Inquisición o qué tienen en mente? Los cuestiona. El doctor Becerra de Meneses sereno le habló y le dijo: no te hemos impuesto nuestra voluntad al traerte a esta reunión. Nuestra preocupación es atender al compañero que está padeciendo tu penosa imposición. O sea, fue para ayudar al compañero encarnado, miembro del consejo. Sí, al trabajador. Y para eso hemos tenido que recibirte, porque él es la entidad que lo está perturbando. Y como te hayas profundamente vinculado a él, has sido traído hasta aquí, de modo que hemos preferido dialogar contigo. Y si yo no estuviera dispuesto para ese diálogo, le pregunta la entidad, entonces comienza a decir, este fantoche al que tú te refieres, o sea, el compañero del consejo, y del cual me valgo, es de gran utilidad para mí en la batalla que libramos contra los fanfarrones espíritas. Empieza, o sea, él va en contra del espiritismo. Ajá, su posición. Se dicen herederos del Evangelio, pero no pasan de mistificadores. Son una burla que aumenta de volumen, a semejanza de lo que hicieron en el pasado cuando con otra denominación religiosa decían que mataban por orden de Dios. Por cierto, ahora ya no matan al cuerpo, pero hieren profundamente el alma a través de calumnias bien urdidas, de campeonatos de vanidad, de disputas por las glorias terrenales que enmascaran de falsa humildad. Entonces está censurando, criticando a los espíritas. Exacto, tiene claridad de por qué su actuar perturbador y por qué su deseo de molestar a los fanfarrones espíritas. Hablan de compasión, de misericordia, de caridad, y son puras palabras, porque ellos nos siguen a nosotros y se dan cuenta cuando tenemos doble moral, cuando la intimidad de nuestros pensamientos no es coherente con nuestras acciones. Así es. Por eso es el insulto. Y más nos conocen del pasado. Y al trabajador afloja, por decir de alguna manera. Si abre una brecha. Abre una brecha, es a él al que toma. Claro. Porque si hubiese realmente una integridad en él, moral, este ser tiene que mirar a dónde se une. Exacto. Entonces, recuerden la clase del miércoles, nosotros estuvimos hablando aquí de que se le da al que más tiene y la responsabilidad del que, en este caso de los espíritas que tenemos el conocimiento, somos más responsables porque igualmente nuestra conducta, nuestras acciones deben ser coherentes con lo que nosotros
hemos estudiado, nos hemos iluminado y por lo tanto ya no podemos seguir actuando de esa forma, ¿verdad? Así es. El doctor Becerra de Meneses le dice: comprendemos tus manifestaciones y lamentamos que sean realidad algunas de ellas. Sin embargo, es necesario convenir que así como hay hermanos enfermos que caen, que fallecen, que esto no cumplen con las enseñanzas, hay otros que en el silencio sí actúan realmente de acuerdo a estos estudios morales. Entonces ahí el doctor Becerra de Meneses también le aclara, porque le dice esto: hay unos que sí son árboles que dan fruto dentro de la doctrina, entonces tampoco le cabe generalizar este concepto acerca de la vivencia de estas enseñanzas en todos los miembros espíritas. El doctor Becerra le dice: todos tenemos los pies sumergidos en pantanos putrefactos, que son remanentes de lejanos periodos cuando nos dejábamos llevar por los impulsos más poderosos, que esos impulsos de los instintos eran más poderosos que ese sentimiento que hemos empezado apenas a cultivar, que es el sentimiento del amor, de la fraternidad, de la dulzura. Entonces, en aquella época en que todavía tenemos remanentes en nuestro proceso evolutivo de esos instintos que aún no hemos logrado evolucionar hasta ese sentimiento del amor. Y el doctor le dice que sí, en realidad esta conducta se debe muchas veces a esos remanentes que tenemos, cuando aún éramos ignorantes de las leyes de la vida, que dominaban nuestra mente y nuestras emociones, y no habíamos ascendido a la cúspide de la fe iluminada. Entonces es por eso que aún con estos remanentes tenemos estas conductas que no son las mejores. Pero empieza y lo cuestiona a la entidad, le dice: tú, querido hermano y amigo, que ya te encuentras en el mundo de las causas, sabes bien que nadie consigue la gloria celestial después de la muerte, si tienes dudas de conciencia en relación con la vida. Entonces ya el que está en el plano espiritual debe comprender mejor todas estas verdades que nosotros que estamos todavía encarnados. Lo importante es el tiempo que tú has invertido provocándole aflicción a este hermano, para que permanezca desdichado, cuando ya podrías haberte liberado de él, aun cuando tuvieras que continuar sometido al yugo de la recuperación del cual nadie escapa. Entonces lo cuestiona a la entidad, que no es si el uno es culpable por su conducta, él también, porque también está perdiendo su tiempo y no persiguiendo a este señor, causándole sufrimiento, y él no ha buscado su recuperación. ¿Ya? Dice la entidad: tengo que desenmascararlo para convertirlo en el enemigo de todo y de todos los demás miembros del centro espírita, y que resulte antipático por su pretendido puritanismo, por sus actitudes de suma exigencia para con los demás y de piedad para con él mismo. Luego incidiré sobre su conciencia para que despierte, y mediante una acción hipnótica lo conduciré a la depresión, y esto lo llevará al suicidio. Entonces eso era lo que la entidad quería lograr con este hermano, ¿ya? Exacto. Y miren que utiliza esa acción hipnótica, ¿no?, para lograr ese proceso obsesivo. Nosotros, para hacer un ligerísimo repaso, comienza la obsesión simple del monoideísmo, la sola idea, el saber inculcarle de que la
junta directiva, el consejo ese no gustaban de él, que estaban haciendo cosas indebidas y que ponen fantasmas a ver lo que es, lo que no es, a prejuzgar, y de ahí pasa a la fascinación, en donde ya hay una situación mucho más complicada en el medio, digamos, en el trabajador de la casa, para luego la intención era llevarlo a una subyugación donde a través de procesos hipnóticos e incluso en el mismo desdoblamiento del sueño, este trabajador puede ser llevado a antros donde ellos también con mucho conocimiento, porque si analizamos las palabras de él, es un ser con mucho conocimiento, le pueden colocar un chip que ellos controlan, telecontrolan, y le van disparando la monoidea y le van diciendo: no te quieren, no eres útil, suicídate, tú no sirves para nada, y ahí cae en depresión, y en ese momento la depresión se convierte en un alto peligro hacia el suicidio, claro, porque lo va a llevar al suicidio, a la locura y al suicidio. Y eso era lo que esta entidad, enemigo del ayer, pretendía con nuestro compañero. Campo para que más entidades se puedan vincular fuertemente en esto y lo desempeñen, no solo eso. Y también además él decía, así obtendré 2 victorias. La primera, el ejemplo de un adepto de la doctrina cuyo principio es la inmortalidad, que cae en el suicidio demostrando que en verdad no creía en lo que predicaba, en lo que decía, exacto, lo que realmente decía la doctrina. Y la segunda victoria para él sería el fracaso personal, que me dará la oportunidad entonces de recibirlo. Una vez se suicida, lo recibe en el plano espiritual y allá continúa, exacto, y allá continúa el combate contra él. Entonces le daría esas 2 victorias. El doctor Becerra Meneses le hace una señal al hermano Germano Pasos para que es magnetizado, para que se acerque a esta entidad, a la medium, que es la que incorporó a la entidad, y le empezó a aplicar pases que también llegaron entonces al comunicante. Esto es importante para que nosotros tengamos claro todas las etapas que se van dando durante la sesión mediúnica, el tratamiento que están haciendo. Entonces, después de que esta entidad ya estaba grosero, blasfemando, con palabras vulgares y todo, después de los pases, tuvo un lenguaje menos agresivo, y allí también se ve la importancia de la medium. La medium, como era una medium estructurada, filtraba todas estas palabras de esta entidad y las manifestaba, las expresaba con términos de menos intensidad, o sea, menos soeces, exacto. Ella coloca su patrón moral. Exacto, entonces atenúa un poco la agresividad y la vulgaridad de esta entidad. Eso es importante porque la medium se estructuren moralmente. Exacto, la medium estaba estructurada moralmente. De allí la importancia que el medium estudie, se prepare y ante una comunicación la filtre. El tratamiento dejaron que la entidad se desahogara. Ahora sí hay que actuar y ponerle freno un poco a esta grosería. Fíjese todo la etapa, un proceso. Que tenga una buena calidad moral, ¿no? Que de forma íntima, muy importante, no solo para el medio, sino también para para la víctima, para la persona, el encarnado que tiene el problema. O sea, la reforma íntima para todos, prácticamente, nos va a ayudar muchísimo. El equipo mediúnico tiene que hacer su reforma moral para poder ser idóneo en todos estos tratamientos. Pero a pesar de esa condición de víctima, él con su libre albedrío permite eso, o sea, es
tiene responsabilidad con el permisivo. ¿Sí? El encarnado. Bueno, entonces todos los miembros de la reunión estaban conmovidos y hacían reflexiones acerca de las sutilezas de la existencia física. Cuántas actitudes lamentables se adoptan en la suposición de que abundan razones para ellos. Son inspiradas por potencias deleterias. Acordémonos esto, que siempre abrimos una brecha y por ahí nos captan entonces nuestros enemigos y somos utilizados para estas situaciones que se pueden presentar dentro del centro espírita. De seres que se complacen en generar conflictos, como son nuestros enemigos. Una vez arribaban a la conclusión de que todo aquello que sucedía en la institución dedicada a la caridad era resultado de una intriga urdida por las tinieblas, o sea, de esa entidad desencarnada, por las brechas morales de sus miembros. Esa es la conclusión. Como se sentía asfixiado por los fluidos benéficos que captaban a través de la medium, el perseguidor contestó: todo intento de alejarme de este miserable enemigo será inútil, voy a utilizarlo. Además, no veo cambio alguno continúa blasfemando y diciendo, entre el cristianismo actual y aquel que tanto censura, el de la Iglesia romana. Han cambiado las formas, pero conservaron los mecanismos de torpe dominación de las masas ignorantes. Cada miembro del consejo es un pseudo sabio, arrogante y áspero en el trato. Basta con una negativa y de inmediato se vuelven unos tiranos, porque se sienten ofendidos y exigen un trato especial. ¿Dónde está la verdadera fraternidad, el amor al prójimo? Lo que decíamos, tenemos que hacer la reforma íntima para no caer en estos cuestionamientos, porque de eso se valen estas entidades. Y dijo, son obras exteriores para llamar la atención, para la propaganda. Le falta el auténtico espíritu de amor y caridad. Ya no soporto las apariencias y me adhiero a la nueva orden impuesta por los judíos, quienes no se ha hecho justicia, para que erradiquemos de la tierra esa maldita secta que es el espiritismo. Entonces esta entidad entró por allí para luchar contra el espiritismo, además de que era enemigo del otro. Es católica. Esa entidad es católica. Sí. De ayer era judío. Exacto. Y a los musulmanes, entonces es católico. O sea, aparte de que es enemigo del miembro del consejo, es enemigo del espiritismo. No es miembro del Mulán, el que me tocó a mí, sí, la vez pasada sí era del Mulán. Siempre enemigo del espíritu. Sí, entonces le dice el doctor Becerra, sin duda, hermano, eres muy hábil para utilizar sofismas. Existe, por cierto, mucha tarea de fachada. Entonces le da la razón que en muchos casos realmente en las casas espíritas no se trabaja realmente con amor, con fraternidad, pero la cantidad de logros que llevan el sello de la mansedumbre de Cristo y los brazos gentiles de la caridad inspirada en la fe racional no pueden contabilizarse. Así como hay unos que es pura fachada, hay otros que sí trabajan realmente y se entregan en amor y servicio a toda la comunidad. El bien, sea legítimo o aparente, siempre es responsabilidad de quien lo realiza. Entonces aquí también la responsabilidad es de cada uno. No va a criticar y a censurar el espiritismo. Exacto. Veamos tu caso. Entonces lo vaya a analizar al desencarnado. Veamos tu caso, hermano. Eres lúcido y razonas correctamente. Sin embargo, optaste por el camino ilícito del crimen y tratas de vengarte en la condición de justiciero, como si él pudiera aplicar justicia.
Es preciso tomar en cuenta que quienes actúan de un modo delictivo porque proceden de una forma pero sienten de otra, ya están practicando una acción generosa. Lo que hablábamos de se les dará más al que más tiene, porque en nuestra actitud muchas veces en el ayer cometimos errores, infringimos las leyes divinas, pero ya a través del tiempo y del estudio en la doctrina ya tenemos otra forma de actuar. Entonces ese ser, a pesar de que tenga sus compromisos del ayer, ya es una persona que se está reformando. Haciendo el esfuerzo. Exacto. Por eso, querido amigo, el amor es el alma del mensaje de Jesús. Por más que intente ser nuestro enemigo, especialmente del hermano enfermo que obsesionas, jamás dejaremos de considerarte nuestro amigo. Lamentamos tu comportamiento, la pérdida de oportunidad y la pérdida de buscar su propia felicidad. Además, observa cuántas personas se dedican a la práctica de la fraternidad y de la acción benéfica desde que Jesús estuvo con nosotros. Es cierto que aún nos encontramos lejos del ideal, pero estamos en el camino. Estamos haciendo nuestro esfuerzo para alcanzar esa meta. Le dice el doctor Becerra Jiménez, la entidad le contesta: no me interesan tus argumentos, porque desvían mi atención del objetivo. Él lo que quiere es darle ya el golpe final al hermano encarnado. Eso es lo que tú piensas, pero no corresponde con los sublimes designios de Dios, porque tu verdugo de ayer también es un hijo de Dios que lo estás convirtiendo en víctima. Hermano, tú dices que fuiste torturado por la infamia y la crueldad, lo que es cierto. O sea, que él lo está persiguiendo y lo está obsesando es porque le hizo daño en el ayer. Pero no eres una víctima inocente. Para poder él hacerle ver a la entidad de que él en el ayer también cometió delitos contra nuestro hermano encarnado, van a efectuar una terapia para que él pueda regresar en los archivos de su memoria profunda y conocer todos esos comportamientos que tuvo en aquella época, los cuales ocasionaron también que el hermano encarnado el odio en el otro. Y es así como llama nuevamente al hermano Germano Pasos, que es medium, para que le dé como un pase, y se le acerca y le habla con voz suave el hermano medium, hermano Pasos, que es pasista, ¿verdad? Es magnetizador, y le dice: duerme y recuerda, duerme y retrocede en el tiempo, duerme. Le está haciendo una terapia para que se dé a cabo ese retroceso, una retrospección, regresión de los hechos del ayer que los tiene uno grabados en su memoria profunda. Entonces, así como él luego le aplican pases longitudinales calmantes, que lo que hacen es liberar al periespíritu de los recuerdos actuales y lo induce al espíritu a que se sumerja en los archivos más profundos. Entonces, así como él ya entra y recuerda qué fue el acontecimiento, los hechos que ocasionaron todo este odio entre ambos seres. Dice el estudio que fue como un rayo, inmediatamente él pasó y entró a esa memoria, y de inmediato el comunicante comenzó a debatirse y a hablar desordenadamente de acuerdo con lo que identificaba en su mundo íntimo. Y vamos a analizar lo que le pasó a este señor. En el siglo XII, en plena Edad Media, él había sido un rico judío polonés, o sea, el obsesor ya, que explotaba a las personas que necesitaban ayuda económica. Y el compañero del centro espírita estaba en una crisis económica y necesitó
del préstamo que este rico le ofreció. Pero resulta que este hombre avaro y carente de sentimientos era implacable con las personas a las que le hacía los préstamos, y como este señor cayó en la miseria, no pudo pagar el préstamo, entonces el cobrador recurrió a las autoridades anteriores, acudió a las autoridades, lo condujeron a un juzgamiento y lo castigaron inclementemente en un calabozo infecto. Allí el pobre hombre contrajo enfermedades y todo y falleció. Su familia, que también estaba en la miseria, entonces también era presa del hambre, los niños enfermos y todo, fallecieron al tiempo después de que falleció este señor. Entonces, dominado por el espanto, la entidad perturbadora decía: no soy ese infame. Después, cuando se reconoce, después del pase magnético ese longitudinal, entonces dice: sí, soy yo, lo recuerdo, era exactamente lo que yo hacía. Pero a final de cuentas el préstamo no era una donación y el perezoso no quería pagarme. Exacto, justificó su actitud frente a él. Por mi parte, decía, por mi parte, justo y bueno, lo ayudé, pero no podía correr el riesgo de quedarme en la miseria sin la debida recuperación de la suma que le había prestado. Entonces él se justificaba de esta forma, porque y de allí nació esa enemistad. El hombre que había prestado, que falleció, entonces, como se dio cuenta del sufrimiento de toda su familia, empezó a perseguir al prestador del dinero, al usurero y al avaro ese usurero. Entonces de ahí se generó ese odio que existía entre ambas entidades. Se convirtió también en obsesión. En esa pasión, sí. Lo persiguió, se vinculó con... Sí, pero fíjate algo, un detalle, que a nosotros Dios nos pone un velo que no nos permite recordar bien el pasado. Fíjate, ahí sería a través de una regresión de pases magnéticos, como tú dijiste, que contó, se trabaje de esta manera para que él pudiera recordar bien qué fue lo que pasó. Sí, nosotros sabemos, exacto. ¿Qué tal que recordáramos nosotros qué hicimos en el ayer? De ahí que el beneficio del velo del orgullo. En los tratamientos, cuando tenemos un personaje como el doctor Becerra, con toda la autoridad moral, él permite que eso se dé para que él pueda reconocer que sí falló. Porque estaba obstinado en que él no tenía nada mal. El mismo orgullo no le permitía reconocer que había... Entonces, este tratamiento que le hacen a él de que entre en su memoria profunda es para eso. Y luego le dan más energías dispersadoras en la región del chakra frontal para activarlo a fin de que los recuerdos fueran bien nítidos y él se diera cuenta de que realmente qué era lo que le había ocasionado al otro hermano. Y con esto se logra de que ambos se den cuenta de que existe un compromiso mucho más viejo que de esta vida actual, que la vida actual. Y el doctor Becerra de Meneses dice que no debemos ser cobradores de nuestras deudas, pues Dios no necesita que hagamos justicia con nuestra propia mano, dado que nadie escapa de sí mismo. Nosotros llevamos dentro de nuestra conciencia todo lo que hicimos y la culpa, exacto, nos reclama los hechos indignos o las violaciones de las leyes divinas que hemos cometido.
Le dice el doctor Becerra de Meneses al otro, al hermano, le dice: lo mismo sucede contigo, hermano, que no tienes derecho a convertirte en árbitro de tu propia causa, ni establecer comportamientos perversos de falsa justicia. Nuestro amigo Germano, acuérdense, el magnetizador, invitó al paciente a que retornara luego nuevamente a la actualidad. Entonces, después de que ya él vio los cuadros, aquí también nos aclara el estudio que esos cuadros, recordemos que en la sesión mediúnica estaban también los miembros del Consejo de Encarnados que estaban en el desdoblamiento del sueño. Estos cuadros de la memoria de este señor no lo veían los encarnados, solamente escuchaban los comentarios, lo que decían. Esos cuadros nada más los veían los hermanos desencarnados que estaban en el tratamiento y autorizados por eso. El equipo del doctor Becerra. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cuántas personas había en el tratamiento encarnado? Estaba el presidente, estaba el director y estaban otros miembros, dice aquí, del consejo. No determina. Y estaba el hermano que estaba obsesado, el compañero. Bueno, nuestro amigo Germano lo invitó nuevamente que tornara a la actualidad con voz mansa e hipnótica, y vimos entonces cómo funcionaba el poder del arrepentimiento del verdugo, y él dijo: me rindo, no estoy convencido que he sido derrotado, pero mis fuerzas se agotan, siento que me falta el aire, el equilibrio, me parece que estoy muriendo de nuevo. En efecto, mi amigo, se están diluyendo las formas pensamiento que has conservado durante siglos. Entonces es por eso que esa entidad ya se dio y entonces ha sido ayudada, y ya esas formas pensamiento que él tenía para seguir obsesando y perturbando al otro se fueron diluyendo. Dice: es necesario que esa niebla de rencor se disipe para que brille la luz de la esperanza y de la solidaridad. Por ahora es suficiente con que te decidas a cambiar de comportamiento y te entregues a Jesús. Él te recibirá como a una oveja descarriada que se aproxima al aprisco. Y este hombre dijo: oh Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ten misericordia de mí. O sea, ya se entregó, ya tomó conciencia de la situación. Pero fíjate la característica de cuando ya llega el arrepentimiento, que aquí en un tratamiento sucede lo mismo, comienza la entidad asesora de fuerza, eso mismo. Se está muriendo nuevamente el corazón, que sienten tantas cosas como a veces no están convencidos, pero ceden. Sí. Ceden y son ayudados. El haberse expresado a través del medio le va quitando la posibilidad de su carga energética, se va debilitando y entonces escucha y es más fácilmente tocado en sus propios sentimientos. Y si le muestran los cuadros de vidas pasadas donde él se reconoce y acepta sus errores, eso lo ayuda a rendirse. Sí. Ya no insistir el médico hipnólogo, o sea, el doctor Becerra, lo retiraron de la medium. Recuerden que la medium lo había incorporado, de la señora Margot. Lo retiraron, que la medium ya respiraba agitadamente, entonces le aplicaron unos pases a la medium para que ya se restableciera sus energías. Con esto vemos que ya por este lado ya desaparece la entidad, es auxiliada, y queda nuestro hermano, el compañero, ya libre de esta perturbación de esta entidad. Los dos sí. Dice dice el doctor Becerra: todos podemos convivir juntos y afables, incluso cuando tenemos opiniones diferentes. Ya eso es como consejo para el compañero.
respetándonos unos a otros y colaborándonos juntos en favor del bien general. Sean pues dejadas todas esas rivalidades, puestas por el orgullo y la presunción, por la ambición y los desequilibrios emocionales. Recuerden que la muerte nos nivela a todos en la tumba, pero la única diferencia que hay entre nosotros es los valores que cada uno de nosotros hayamos conquistado durante nuestra existencia. Exacto, las virtudes, los valores. No existe otra alternativa para que la paz se establezca entre todos los trabajadores del Evangelio, que cada uno dispute la honra de servir mejor, de abnegación y seguir el ejemplo del Maestro Jesús de Nazaret. Entonces, una vez que ya termina la sesión, el doctor Becerra de Meneses cierra la sesión con una oración y se retiran los hermanos encarnados que estaban allí haciendo este tratamiento, y mientras tanto en el resto de la casa espiritual de la asociación de espírita continuaban las tareas, porque recordemos que fuera de estas instalaciones físicas hay unas instalaciones espirituales, y aquí se trabaja permanentemente en diferentes áreas, y es así como una vez que se retiran estos hermanos, continúan las demás tareas que se han realizado. Eso lo realizaron en la madrugada. Nos recomienda el doctor Becerra de Meneses que sed gentiles, les dice a los hermanos que están ahí trabajadores, sed gentiles en el hogar, en la calle, en la comunidad religiosa y deportiva, en el trabajo, donde quiera que estéis, pues el sello de la mansedumbre de Cristo os hará conocidos delante de todos y seréis imitados. Imploraremos la bendición del Señor. Y guardó silencio, pronunció la oración de cierre, y el santuario quedó sumergido en una tenue claridad que impregnaba el ambiente. Es así que cuando nosotros regresamos, por ejemplo, a una tarea ya a los encarnados, encontramos un ambiente agradable, un ambiente de armonía, de paz, que no lo deja el mundo espiritual durante sus tareas en la casa espiritual. Algunas de las entidades que trabajan en el núcleo proseguían con su labor, mientras que nuestro grupo retornó a la sede donde se hospedaban, o sea, el doctor Becerra con los demás compañeros. La alegría silenciosa nos dominaba porque constatábamos la victoria del amor en relación con el odio, del bien sobre el mal, y sentíamos una gratitud imposible de definir por contarnos entre aquellos que habían sido invitados a participar en esta labor. Los desafíos iban a proseguir, porque las luchas robustecen las fuerzas, pero las circunstancias serían otras, y los corazones estarían equipados con los recursos apropiados para la tarea de la autoiluminación y de compasión hacia los agresores. Entonces, esta es la conclusión que daron estos hermanos que estaban durante el desdoblamiento del sueño, allá en esa tarea mediúnica, reconfortados. Y con esa frase es que inicia el capítulo, cuando nos recomienda que mantengamos en la mente y en el corazón todas estas energías que nos revitalizan, que nos llenan de armonía y de paz.